Bueno, esta clase es la primera de dos clases sobre epistemología feministas. Esta vamos a tomar a Sandra Harding y la próxima vamos a tomar a Donna Haraway. En la Donna Haraway le vamos a dar voz a alguien mucho más apropiado que yo para dar esa clase, que es Mariana Guerra. Hizo una fucking tesis sobre eso, así que si alguien tiene entre nosotros para hablar de ese tema es Mariana, ¿viste? Yo te toco de oído. Pero ya estamos totalmente llenos de morín, diríamos, con estas epistemologías de corte contemporáneo que se dan cuenta que pensar la producción de conocimiento no es simplemente preguntarse por qué una hipótesis es verificable o no, o por qué el método científico tiene que ser deductivo o inductivo, o por qué los científicos tienen que aprender mediante un manual o no. Acá ya se empiezan a preguntar cuestiones de ¿por qué se hace ciencia en este país y no en este país? ¿Por qué los recursos se entienden como materia prima en este punto y se entienden como tecnología en este otro punto? ¿Por qué estos sujetos logran acceder a estos títulos y por qué estos otros sujetos no logran acceder a estos títulos? Empiezan a preguntarse una complejización sobre el tipo de prácticas que sostienen el quehacer cotidiano de la investigación científica. Y al preguntarse sobre las prácticas, se preguntan necesariamente sobre las relaciones interindividuales y, por lo tanto, del poder que emerge o que opera o que atraviesan esas prácticas interindividuales. Y si ese poder juzga o no juzga a los sujetos participantes. ¿Tiene que ver a la hora de hacer ciencia que yo sea una mujer trans o no tiene que ver? ¿Yo puedo tener un doctorado como hombre trans en bioquímica o ¿cuántas personas trans acceden a postdoctorado? Eso es una buena pregunta. Uno diría, ¿pero qué importa cuánta gente trans accede o no a postdoctorado? Bueno, quizá no importe, pero si los números no son cercanos a cero, yo me pondría a preguntar, ¿pero por qué esta gente no está llegando a estos niveles de formación? ¿O por qué no pueden contribuir a estos desarrollos científicos? ¿Será porque no son inteligentes? ¿Porque no tienen la capacidad? ¿O no tienen interés? Quizás todas las personas trans no les interesa hacer ciencia. ¿Pero aceptaríamos esa explicación tan ingenua e infantil? ¿O quizás hay otra cosa detrás? Con todas estas preguntas que son muy propias del siglo XXI, no surgen de la nada, claramente. Provienen de un grupo de intelectuales que venían de hace rato problematizando el rol de la ciencia y el rol de los sujetos productores de conocimiento. Entre esos intelectuales vamos a ver quizás la que logra poner en visualización, no porque antes no se hubiese hablado, pero que es como logra hacer accesible y pone en la mesa de debate cuestiones que se estaban discutiendo hace rato. Como Kuhn logra poner el problema de la historicidad de las comunidades científicas que hace rato se venían discutiendo, pero cuando aparece el libro de Kuhn, La estructura de la revolución científica, todo el mundo empezó a hablar de eso. Bueno, Sandra Harding, como una homóloga de Kuhn, hace lo mismo con las epistemologías feministas, ¿no? No era que antes no existían filósofas que habían pensado el rol de la ciencia de la lectura feminista, pero el feminismo existe mucho antes que Sandra Harding, mucho antes de 1900. Pero ella, con el libro que vamos a hablar, que es Ciencia y Feminismo, o el título original es ¿de quién es la ciencia? ¿De quién es el conocimiento? ¿De quién es la ciencia? ¿De quién es el conocimiento? Pone a la vista de las preocupaciones y los debates institucionales dentro de los círculos epistémicos la cuestión del feminismo. ¿Bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando ella publica su obra, de repente se convierte en el tema en común, en el tema que ahora se discute. Entonces, por eso se lee a Sandra Harding. Lo positivo de Sandra Harding es que está viva, sigue viva. Hace un par de años vino a Chile a dar una charla
en inglés, obviamente, pero tiene 80 y pico. Perdón, ¿cómo se escribe el apellido? ¿Hardy? Hardy. Como difícileando. Difícil. Como difícileando. No lo había entendido. Sandra Hart. Ella nace en 1935, es estadounidense. Tiene un título su título de base es maestra de matemática y trabaja durante varios años como maestra en secundarias y primarias de matemática, pero luego se doctora como filósofa en la Universidad de New York y desde ese entonces, en 1973, se doctora como filósofa, empieza a trabajar ya en universidades, principalmente en el programa de estudios La Mujer de la Universidad de Delaware, donde ella fue directora de ese lugar. A partir de esta década del 70 es cuando ella hace el boom, ella logra presentar y desarrollar todas sus preocupaciones sobre la epistemología feminista y se convierte ya en una profesora emérita, le invitan de todos lados, da congresos, etcétera, qué sé yo, en la Universidad de Ámsterdam, de Costa Rica, de Van Gogh. También ha sido profesora de la Universidad de la UCLA, no sé si conocen la UCLA de Estados Unidos, ¿sí? Es una asociación de los derechos civiles, de la libertad de los ciudadanos, y tiene una universidad pública en Estados Unidos que es gratuita. Es más, ustedes si quieren pueden hacer cursos o cursar dentro de esa universidad. Creo que cuesta la inscripción $100 una sola vez y listo. Yo sé que $100 es decir para nosotros mucho, pero para una carrera universitaria pública en Estados Unidos que cueste solamente $100 es un regalo, es nada, porque es pagar la inscripción. Yo me entré a ver y ustedes lo pueden hacer online la carrera si quieren, así que si tienen ganas de hacer una carrera que diga una universidad de Estados Unidos para ganar prestigio, con $100 la hacen. Todo en inglés, por supuesto, ¿no? Pero bueno, son pequeños detalles a resolver. UCLA, son las siglas. La UCLA. Y bueno, actualmente es profesora emérita de la Cátedra de Educación y Estudios de Género de esta universidad. El libro que tienen que leer, que en realidad tienen que leer un capítulo, pero digo, el libro, lo que hace Sandra Hart es sintetizar y organizar todos los debates que existían hasta el momento sobre las epistemologías feministas, ¿no? Y les pone título, que eso es la genialidad. Los nombres que pone ella son los nombres que al día de hoy categorizan las líneas de pensamiento de epistemología feminista. Ella hace un acto bautismal, ¿no? Cuando bautizás, ¿no? Ya existía la corriente, pero no tenía un título. Entonces le pone como, esto se llama así, esto se llama así y esto se llama así. Entonces, le pone como un nombre y dice, acá está el campo de juego, lo cual le genera una cuestión de ordenar los debates feministas en relación a la ciencia, que por eso los convierte de tal manera tan interesantes para la década del 70, que decían que no había un aporte feminista para el pensamiento científico. Y luego de hacer eso, ella ofrece su propia postura, ¿no? Entonces esta clase va a estar dividida como en 3 partes. La primera parte es ¿por qué hablar de feminismo en la ciencia? ¿No? Una cuestión más general. La segunda parte va a estar dedicada a las corrientes epistemológicas principales dentro del feminismo, que son 3. Y la tercera parte va a ser la posición de Harding y su propuesta tal como ella lo sostiene. Lo que es positivo es que la posición de Harding no es una cuarta postura, ella se posiciona en una de las 3 que se menciona, entonces ya nos ahorra un poco de trabajo. Bien, entonces, primero vamos a hacer una definición muy a grandes rasgos, una pequeña caricatura para entrar de lleno, que vamos a decir que las epistemologías feministas son estudios
¿no?, intelectuales que relacionan al género con la producción de conocimiento. ¿No? Así como una, bien general, abrimos la cancha, empezamos ¿no? En estas relaciones de género y producción de conocimiento, nos preguntamos sobre cierto sujeto cognoscente que tiene ciertas prácticas de investigación y que esas prácticas de investigación particulares a este sujeto cognoscente le da un fundamento a su conocimiento. Sujetos, prácticas, conocimiento. ¿Bien? Para poder pensar esto que estamos diciendo, que todavía no dije que contiene esto de una pequeña estructura, tendríamos que presuponer, o sea, fuera de la teoría, tendríamos que presuponer que la ciencia es una actividad social. Hay una sociedad que está interactuando con distintas prácticas y fundamentando y produciendo distintas cuestiones. Y que estas producciones y estas prácticas se organizan. Están organizadas en redes, en jerarquías, no sabemos todavía, pero están organizadas. Y esas organizaciones, que pueden ser, qué sé yo, emancipatorias, o dominantes, o violentas, o favorables, no sabemos todavía. O sea, sí sabemos, ustedes son el revoludo, ustedes entienden, ¿no? Que no sabemos, generan como teorías y sistemas de mundo. El mundo opera de tal manera, sigue ciertas leyes, ciertas regularidades, cabe esperar de este objeto estos fenómenos, o estos fenómenos naturales se repiten cada tanto, ¿no? Va una cantidad de nociones, de términos, de un lenguaje tal que fundamenta lo que consideramos como verdadero, legítimo, comprobable, adecuado, correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí estamos en nuestra pequeña caricatura. ¿Se entendió? ¿Más o menos? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Todo sí? Eso sí. Es que a veces el silencio me confunde. Entonces, lo que termina siendo la epistemología feminista como de entrada es preguntarse cómo diversos sujetos de conocimiento, quizás categorizados por sus géneros, hombres y mujeres, se van estableciendo relaciones intersubjetivas que terminan expresándose en compromisos o dominaciones socioinstitucionales, en teorías sobre el mundo y en métodos de investigación del mundo. Institución, teoría, metodología. ¿Bien? Ahora, ¿qué nos pasa? La amplitud de lo que acabo de decir es tal que da lugar a un mar enorme, un océano de bibliografía epistémica feminista. Y es enorme. Lo que se ha producido desde la década del 70 hasta ahora, estos 50 años, es abismal, es mucha bibliografía. Entonces, hay que hacer un recorte. Las epistemólogas feministas contemporáneas señalan que la bibliografía es mucha porque la marginación continúa. Como la marginación sigue operando, es necesario seguir produciendo instrumentos de debate, de crítica, de propuestas, ¿no? Nosotros vamos a posicionarnos frente a este gran mar, esta gran caricatura que yo les presento, en lo que histórica, institucionalmente se reconoce como la primera epistemóloga que pone en tela, en la vista de todos, la problemática del género y la ciencia, que es Sandra Harding. ¿Existían otras epistemólogas antes de Sandra Harding? Por supuesto. Mary Hess, Margaret Masterman, por ejemplo, ¿no? ¿Existían epistemólogas con preocupaciones feministas? Claro que sí. Pero eran textos que pasaban desapercibidos. Este texto no pasó desapercibido. Entonces, ponemos ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tuvo que hacer Harding y que le dio notoriedad? Tuvo que preguntarse
si la pregunta del feminismo epistémico tenía sentido. Dice, ¿tiene sentido hablar del feminismo en la ciencia? Entonces dice, les leo, ¿no? En la página 27 al principio, estas críticas tienen la virtud de llamar la atención sobre las incoherencias socialmente dañinas de todos los discursos no feministas. Nos llevan desde la cuestión de la mujer en la ciencia a la cuestión más radical de la ciencia en el feminismo. Mientras los primeros tipos de crítica plantean, ante todo, cómo pueden recibir las mujeres un trato más equitativo dentro de la ciencia y por parte de la ciencia, las últimas críticas plantean cómo podría utilizarse una ciencia tan profundamente involucrada en proyectos masculinos característicos con fines emancipadores. Mientras las críticas a la cuestión de la mujer aún consideran que la empresa científica puede ser redimida y reformada, la crítica a la cuestión de la ciencia se muestran escépticas ante la posibilidad de encontrar algo digno de redención o reforma de los puntos de vista moral y político en la visión científica del mundo, en su epistemología subyacente o en las prácticas que justifica. Lo que está diciendo Harding es lo siguiente, dice tres cosas. Punto 1. El feminismo que tiene carácter político, ¿puede decir algo en la ciencia? Porque nadie niega el poder emancipador del feminismo. ¿Pero puede emancipar algo en la ciencia? ¿Se entiende la diferencia? Punto 2. ¿Es necesario hacer una crítica feminista en una ciencia tan profundamente arraigada con valores masculinos? Punto 3. A pesar de transformar la ciencia con otros valores, ¿va a lograr resolver los problemas de discriminación y misoginia que sienten las mujeres? O sea, son tres preguntas que se hace Harding. La primera, autocrítica. La segunda, para ver sus propios presupuestos. ¿Podemos pensar una ciencia sin valores? La tercera, la ciencia que podemos pensar es la ciencia que necesitamos. Porque yo puedo imaginarme la utopía más hermosa del mundo, pero esa utopía tiene algo que ver con el mundo real en el que estamos. ¿Se entiende de dónde viene la preocupación de Harding? ¿De Sandra? ¿De Sandrita? Sí, pero más adelante, al final del libro. Yo digo que acá está la pregunta, la problemática, ¿no? Entonces empecemos con la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo un movimiento político como es el feminismo puede traer algo a la ciencia? ¿No? Y va a decir Harding, punto 1, donde hay grupos sociales, hay prácticas de poder y por lo tanto puede haber prácticas de discriminación. De entrada. Punto 2. Aceptando que la sociedad, desde las propias lecturas feministas políticas, ha señalado que la sociedad misma es machista, ¿no? Me da risa porque yo tengo unos alumnos en Central, el Colegio Central de sexto, y sería sextos sociales, sextos naturales, sextos sociales, y cuando no saben qué responder, se ve que de tantas materias que han tenido de ciencias sociales se han puesto un chip, que la respuesta es, la culpa es del sistema capitalista heteropatriarcal. Cuando no saben qué decir, la culpa es del sistema capitalista heteropatriarcal. Y bueno, está bueno esa lectura, digo, bueno, pero ¿qué quieren decir con eso? O sea, pero ellos tienen como el lenguaje ahí, armadito, ¿no? Cuando le preguntás qué quiere decir, como que un poquito más pie de polvorosa, son de sexto año, o sea, siguen siendo adolescentes. Entonces, pero ¿a qué voy con esto? Que el feminismo nos ha enseñado que hay una estructura heteropatriarcal operando en la cultura, en las sociedades occidentales, por lo menos. Vamos a hablar en esta clase, por lo menos, de feminismos occidentales. Quizás más adelante, en la segunda clase de feminismo, hablemos de feminismos más orientales, más orientados. Pero ahora, Europa, Estados Unidos y un poco de Latinoamérica, ¿no? Quedémonos en esta zona. No desconocemos, pero el tiempo es oro y hay que economizar. Entonces, sabemos que donde hay grupos sociales
se generan jerarquías, y si las mismas personas que participan en una sociedad machista trabajan en un grupo más pequeño de trabajo, probablemente transfieran sus valores con los que se han formado a este grupo, a este otro grupo social. ¿Se entiende, no? Uno vive una vida cotidiana aprendiendo ciertas maneras de relacionarse con ciertas culturas, ciertas prácticas, ciertas valorizaciones, y tiene que hacer un equipo de trabajo. Probablemente los valores que le ha servido para organizarse socialmente los va a aplicar aquí también. ¿Por qué? Porque si ha funcionado en otro contexto, no aplicarlo en este contexto. ¿Se entiende el principio, no? Entonces dice el pensamiento político feminista, dice, de entrada, donde vemos un grupo social, tenemos que tener la sospecha de que quizás ciertas prácticas de machismo están operando porque el contexto cultural donde operan ya es machista de por sí. Pero esto nos lleva a la siguiente interrogante. ¿Cómo podemos nosotros responder, ya no políticamente, sino epistémicamente feminista? Porque lo que yo acabo de decir es dentro de la lógica política que seguramente ustedes hasta lo conocen con mayor profundidad que yo, ¿no? Por cambio generacional, por los circuitos donde se mueven, lo que sea, ¿no? Yo vengo de una generación donde en el secundario no se hablaba ni de feminismo, ni de sexualidad, ni nada. Quizás ustedes sí, no sé, pero yo digo como decía a mí. La jerarquía y los valores eran clarísimos. Todos los procesos de construcción son laburo de parabano con parabano, porque no había otra forma. No es que vino mi madre y dice, mirá, esta es la... No había esa cuestión. Entonces, las cuestiones políticas estoy seguro que lo saben, pero la pregunta epistémicamente feminista es otra cosa. Entonces Harding dice, ¿cómo podemos pensar de manera feminista y de manera epistemológica? Y dice, bueno, hay tres respuestas. Y acá donde ella hace ese acto bautismal, ¿está bien hecho bautismal? De bautizo del nombre de las corrientes. Dice, hay tres formas de pensar epistémicas y de manera feminista a la vez. El empirismo feminista, desde el punto de vista feminista y del posmodernismo feminista. Empirismo feminista, el punto de vista feminista y el posmodernismo feminista. Entonces ella va a describir ahora las características de estas tres. ¿Bien? Les digo desde ya que Harding está posicionada en el punto de vista feminista. Y Haraway está en el posmodernismo feminista y un poquito dialoga de manera amistosa con el punto de vista. ¿Quién está en el empirismo? Susan Haack, por ejemplo, ¿no? Hegel Longino, por ejemplo, ¿no? Para que tengan más nombres. Bien, creo que más o menos está, ¿no? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda con el contexto, con la introducción? Esta sería ya dije la primera parte de la clase, que era como la introducción al tema. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuál es el nombre de la chica que está en turismo? Susan Haack. H-A-A-C-K. ¿Qué? Claro, sí. Sí. Ella tiene una posición intermedia entre la correspondencia y el coherentismo. Muy interesante la lectura que hace eso. Y la que murió hace poco, Fox Keller, que murió hace unos días, que ya estaba en el punto de vista. Bien. Empirismo feminista. El empirismo feminista, dentro de las corrientes epistemológicas feministas, es la más antigua, ¿no? De cierta manera, si quieren que les dé un contexto grande, teórico, está más cercana al naturalismo epistemológico o al pensamiento de Quine, ¿no? Dentro de Kitcher, ahí relacionado. ¿Cómo se llama este boludo? Se me fue el nombre. Putman, ¿no? Los pragmatistas también, ¿no? Relacionados con todo ese círculo. Y bueno, el empirismo, la tradición empirista, por antonomasia, que viene de la modernidad, ¿no? ¿Cuál es el enfoque del empirismo feminista? El enfoque es que
comprende que el método científico es objetivo. El método científico es claramente objetivo. Por supuesto, ¿cómo no va a ser objetivo? Si la estructura de trabajo dice, experimente el mundo, construya hipótesis o experimentaciones, póngalas a prueba y si logra confirmarlas, manténgala como regularidad. Y si logra predecir eventos cada vez más distantes o más complejos, pase de regularidad a ley científica, ¿no? Entonces, el contenido del trabajo científico, producto del método científico, es objetivo, no está sesgado, no está inclinado por un género del sujeto cognoscente. No está como que dependiendo de tu percepción o tu género o tu sexualidad vas a generar un conocimiento deformado o inclinado o lo que sea. Entonces, uno diría, ok, bueno, aceptamos con ustedes que el método es objetivo y por lo tanto el conocimiento que se produce es neutral, sin valorización. Pero no se llama empirismo esto, se llama empirismo feminista. Entonces debe haber una lectura crítica en algún lado. Y va a decir que sí, hay una lectura crítica. El problema no está en el método, sino en el conjunto de instituciones, de colectivos de trabajo donde el método se reproduce. Es decir, el método es objetivo, la institución es machista. La institución, con sus prejuicios, con sus normativas, con sus leyes, con sus mecanismos culturales, ha segregado a un sujeto cognoscente que no tendría motivo de ser separado de la práctica productora. ¿Y esto cómo se visibiliza? En las condiciones asimétricas de trabajo, distintos accesos a los cargos de dirección, la desigualdad en la distribución de los financiamientos. ¿Se entiende? Es decir, el método en sí mismo no afecta a nada. El problema es que ese método está dentro de una institución. Y la institución históricamente ha sido machista. Desde que, por ejemplo, las mujeres recién pudieron entrar a la institución en el siglo XX, ¿no? Cuando la universidad se abre. Entonces, ¿qué va a decir? Como buen empirismo, la base del conocimiento, ¿cuál va a ser? La experiencia. Claramente. La experiencia va a ser siempre la base. Los métodos se comprueban y se fundamentan en la experiencia. Pero como la experiencia se hace dentro de instituciones específicas, las interpretaciones de esas experiencias pueden estar atravesadas por sesgos androcéntricos, estereotipos de lo feminismo, de lo femenino, mirada machista sobre el trabajo. Por lo que hay que hacer es una indagación social de cómo se está trabajando y cómo se está leyendo la experiencia, que la experiencia de por sí es pura, porque el método es puro. El problema es cómo leemos el dato. El dato, va a decir el empirismo feminista, es un dato. Esto es color rojo, esto 2 más 2 es 4. Esto es un bicho que se mueve por acá. Ahora, ¿cómo interpretamos todo eso? Tiene que ver de cómo cultural y socialmente nos hemos formado con cierto conjunto de sesgos que se visibilizan en nuestras organizaciones de trabajo, en nuestras prácticas, en nuestros tratos con el otro y en el lenguaje que utilizamos. Por ejemplo, cuando empezamos a decir esto es pasivo o esto es activo, o esto es racional o esto es emocional. El dato no se muestra como emocional o racional, el dato es un dato. Pero nosotros decimos, esto es pasivo, esto es activo, esto es racional, esto es emocional, racional, esto es duro, esto es blando. ¿No? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esas categorías las creamos nosotros lingüísticamente, no es que el mundo es duro o blando. Entonces, lo que hay que hacer, dice el empirismo feminista, es una vigilancia hacia las normas que regulan a los individuos a la hora de poner sus prácticas en el método científico. Básicamente, el empirismo feminista va a tratar de quitar los obstáculos
del correcto desarrollo científico, de la buena ciencia. Porque hay una mala ciencia. ¿Cuál es la mala ciencia? La misógina, la discriminadora. ¿Se entiende lo que dice el empirismo feminista? Pero se dice que las interpretaciones pueden estar sacadas de un ambiente de conocimiento. El conocimiento es neutro si vos mantenés la objetividad del método científico. El error está en la persona que está deformando al método científico. Pero el método científico, si usted es así, si usted siguiera a rajatabla la metodología, no podría llegar nunca a conclusiones misóginas, machistas, racistas. ¿No? Esa es la lógica, ¿no? Que es básicamente el concepto de buena ciencia y mala ciencia. La mala ciencia no es que la ciencia sea mala en sí misma, es porque los usuarios la producen de manera negativa. ¿Se entiende? Qué sé yo, de manera irresponsable, o de manera abusiva, o de manera violenta. Entonces, lo que busca el empirismo feminista es tratar de entender que dentro del contexto de justificación, es decir, a la hora de fundamentar las teorías con el método científico, tenemos que ser conscientes del contexto de descubrimiento, cómo la situación socioinstitucional y cultural puede estar influyendo la interpretación de esos datos. Acá hay una frase que es del naturalismo epistemológico, que dice: la sociedad puede retrasar, pero nunca detener el progreso científico. Los prejuicios podrían, de cierta manera, hacerlos malinterpretar los datos, pero tarde o temprano la realidad objetiva y neutral se va a imponer, ¿no? Eso es una creencia que podemos adjudicarle a un empirismo feminista, porque a la realidad no le importan nuestros sesgos, la realidad es. ¿Entienden? Dice Sandra, página Harding, la página 23. El empirismo feminista sostiene que el sexismo y el androcentrismo constituyen sesgos sociales corregibles mediante la estricta adhesión a las normas metodológicas vigentes de la investigación científica. Los movimientos de liberación social hacen posible que las personas vean el mundo con una perspectiva amplia porque retiran los obstáculos y los vendajes que oscurecen el conocimiento y la observación. El movimiento de la mujer no solo ofrece la oportunidad de ampliar de ese modo la perspectiva, sino que también promueve que haya más mujeres científicas y más probable es que sean ellas y no los hombres quienes se percaten del sesgo androcéntrico. ¿Qué sería un progreso epistémico feminista? Equiparar la cantidad de mujeres científicas como hombres científicos que por lo tanto puedan decir: ah, esto es un sesgo. Ok. Equiparar la cantidad de sujetos conocentes productivos de ambos géneros, hombres y mujeres. No digo que haya ambos géneros, digo que el empirismo feminista dice eso, por la duda, porque son ambos géneros, pero así. Ahora ¿qué estaba diciendo? El progreso del empirismo feminista es equiparar la cantidad de mujeres científicas con hombres científicos, y que por eso las mujeres científicas van a poder señalar qué sesgos institucionales están impidiendo el correcto desarrollo de la ciencia. Claramente, cuando aparece el empirismo feminista fue bastante revolucionario, pero hoy en día a muchos les puede saber a poco, como que quizás no a poco, sino ingenuo. Porque que necesariamente haya más mujeres en la ciencia no significa que no se reproduzcan los mismos sistemas de violencia y dominación. Yo puedo tener 90 mujeres y 10 hombres, pero si los 10 hombres son los directivos de la institución, estamos en la misma. Entonces, aparece como no una respuesta, pero como un diálogo crítico al empirismo feminista, la teoría del punto de vista epistemológico. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Y a qué se refería con metodología de género? El método que yo expliqué de la ciencia.
A ese método hay que agregarle unas cuestiones, si querés que sean un poco más finos, por ejemplo, la publicación, el debate entre pares, la reproductibilidad en experimentos en distintos laboratorios, ¿eh? Pero esa sería la metodología Y vigente. esa lectura de que los movimientos sociales iban a abrir el panorama, yo entiendo que lo hace porque muy feminista y todo eso, pero no todo movimiento social tiene por qué abrir el panorama a la ciencia. No, no todo. Acá están hablando directamente del feminismo. El movimiento político feminista va a ayudar a eso. ¿En qué sentido están pensando las empresas feministas en esto? Sería una pregunta ahí más fina, que tiene que ver que gracias a estos movimientos las universidades aceptan ahora mujeres que pueden estudiar carreras de ciencias, ¿no? Y gracias a eso se empieza a denunciar, por ejemplo, qué sé yo, el concepto de techo de cristal. No sé si lo conocen, el concepto de techo de cristal. ¿Lo han escuchado una vez? ¿Sí? ¿Querés comentarlo? ¿O hasta ahí? El concepto de techo de cristal es un concepto muy interesante desarrollado por Sandra Hardy. A la hora que tiene que explicar ella, de vuelta, como ella está sintetizando muchas cosas, le va poniendo nombres a cosas que ellas describían las otras epistemologías, pero no habían puesto como nomenclatura. Entonces ella como que ordena la cancha de juego. Entonces dice, parte de las lecturas de las empiristas feministas es el concepto de techo de cristal. El techo de cristal dice lo siguiente, que las universidades y las instituciones científicas, por ejemplo los laboratorios, dieron lugar a que existe, digamos, un cupo igualitario. La cuestión de, si vos sos capaz de hacerlo, no importa tu género, podrías entrar. ¿Bien? Esa es la lógica. Ese es el discurso. Eso es lo que está en las normativas de las nuevas universidades, o de las universidades que se han abierto a los cambios de los movimientos. Pero, dice Harding, frente a esas normativas explícitas aparece una normativa implícita, que es la del techo de cristal. Que las mujeres van avanzando en la escala jerárquica hasta un tope máximo que no pueden romper, invisible, porque no hay ninguna norma que les prohíbe, pero la gente que tiene que tomar las decisiones para que puedan trascender esos niveles, deciden de manera sistemática que cuando el profesional es una mujer, no puede pasar al siguiente nivel. Se chocan con un techo de cristal, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? Avanzan hasta un tope, pero ese tope no es porque las normas lo impiden, no es porque no tengan las capacidades, no tengan las credenciales, no tengan los elementos para comprobar que pueden avanzar, pero aún así no logran hacer el salto. ¿Se entiende? Por eso se habla mucho en las luchas feministas en relación a los cambios institucionales, la necesidad de romper el techo de cristal. Porque hay dos techos, está el techo verdadero al que cualquier profesional llega, y después está el techo de cristal que un grupo de profesionales solamente llega. Más o menos, no sé si se responde. Bien. ¿Estamos acá? ¿Alguna duda, pregunta, interrogante, comentario, insulto, nota al pie? Crítica constructiva, crítica destructiva. ¿No? ¿Qué? ¿Color? ¿A un color? ¿Qué color ofreces? ¿El azul? Ah, está bien. El azul, tan bastardeado acá en Argentina el azul, ¿viste? Bien, punto de vista. El punto de vista claramente va a estar de acuerdo con lo siguiente sobre el empirismo feminista, va a estar de acuerdo de que es necesario denunciar los sesgos andróginos, misóginos, machistas, culturales que regularizan el funcionamiento de la institución. Dice, por supuesto que hay que hacer eso. Pero solamente eso es insuficiente. Sería un error, dice la teoría del punto de vista, no reconocer que la ciencia en sí misma, su forma de trabajo, la manera en que investiga, la manera en que establece las reglas de juego, las normatividades y por lo tanto su metodología, es producto de un marco histórico social que responde a las necesidades de un grupo que tuvo que construir ese método. Un grupo que construyó un método científico para satisfacer ¿qué? Sus intereses, sus preocupaciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, el método científico, si uno analiza los nombres y los apellidos de las personas que han producido, son todos hombres blancos europeos. Encima de clase media alta.
Entonces, va a decir, ok, podemos pensar que tenían las mejores intenciones. Ok, antes, igual después podemos decir quién era más machista, más hijo de su madre, ¿no? Pero digamos, seamos naif y digamos, bueno, tenían las mejores intenciones, pero siguen siendo un grupo de hombres que establecen ellos cuáles consideran que eran los intereses y preocupaciones que había que resolver, que eran las más urgentes, las más relevantes, las que le había que prestar atención. Es decir, había un grupo social que decidió, este es el método adecuado para resolver estos problemas. Decidió el método y resolvió qué problemas había que resolver, y por qué había que resolverlos, y qué urgencia había para resolverlos. Entonces, cuando tenés un grupo privilegiado que decide esto es lo relevante, los problemas y los intereses de otro grupo quedan claramente de lado. Esto implica necesariamente que hay un privilegio del sujeto epistémico. Le prestamos primera atención a este sujeto epistémico antes que a este otro sujeto epistémico. Es decir, en vez de desechar la capacidad cognitiva de otros sujetos, simplemente decimos que estos dos sujetos todavía no tienen el nivel de relevancia, de urgencia o de valor para poder hacer un aporte. Los aspectos de la realidad que le interesan o le preocupan resolver a este grupo privilegiado es más relevante que los aspectos que le interesan ver o analizar a este otro grupo no privilegiado. Entonces aparece el punto de vista. La ciencia se desarrolló desde un punto de vista. El punto de vista del hombre blanco europeo. Grupos que estudiaron socialmente lo que consideraban relevante. Ahora, ¿eso quiere decir que lo que estos grupos consideran relevante no es relevante? No, dice el punto de vista. Claro, para ellos es relevante, está todo bien. El tema es que cuando se decidió eso, hubo un efecto cascada que se estableció una jerarquía que si esto es lo importante y todo lo demás es secundario, terciario o ni siquiera entra. Perdón, Carlos dice el hombre blanco y heterosexual. Sí, lo que yo he visto es que a la medida que vos empezás leyendo el libro y dice hombre. Y al final del libro aparece toda una descripción mucho más amplia, ¿no? Dice hombre, de mediana edad, blanco, heterosexual, europeo, del Reino Unido, de Francia, de Estados Unidos. O sea, va generando una serie de características más duras. Entonces, lo que va a decir la teoría del punto de vista es que claramente se conoce la realidad. Y esto va de la mano de la historia de la ciencia. No podemos negar el poder interventor, transformador y descriptivo y predictivo de la ciencia. Entonces, la realidad se conoce, pero se conoce siempre desde un lugar. Desde las preocupaciones, los intereses, se conoce un conjunto de dimensiones de la realidad. Eso no quiere decir que no haya otro conjunto de dimensiones de la realidad que quizás estamos pasando por alto. ¿Se entiende lo que está diciendo? Sí. Punto 1. Esta ciencia, producida desde un punto de vista, desde un sujeto epistémico privilegiado, el hombre blanco, sí genera conocimiento. Sería estúpido, dice Harding, creer que no está generando conocimiento. La historia de la ciencia demuestra eso. Pero también sería igual de estúpido, no dice estúpido, la palabra estúpido lo digo yo, pero bueno, yo simplifico argumentos complejos con términos más del barrio. Sería igual de estúpido creer que se conoce toda la realidad. Se está conociendo la realidad que resuelve los problemas para este grupo de sujetos epistémicos privilegiados. Entonces hay un conjunto de dimensiones de la realidad que están quedando fuera. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? No es suficiente con un sujeto epistémico. Tarde o temprano van a llegar a estas otras dimensiones. Quizás tarden un poquito más, pero si es un escalafón, vamos a lo urgente y después a lo importante. No sé. Y voy a decir, no es así. Porque se sigue viendo siempre desde un punto de vista. Los puntos de vista
para la teoría del punto de vista no son transferibles. Los puntos de vista son determinados por el contexto, por la cultura, por la biografía, por la formación, por los valores. Entonces, todas las investigaciones van a resultar elementos favorables para estos sujetos privilegiados. Lo que hay que hacer es lograr, por lo tanto, incorporar los otros puntos de vista, que van a ver aspectos de la realidad que no son tomados en cuenta por estas otras mentes. Hay que incorporar los otros sujetos cognoscentes para generar una representación epistémica amplia e integral. Claramente, ¿cómo incorporamos sujetos epistémicos que han sido excluidos? Esa es la pregunta. Bueno, acá está la propuesta del punto de vista. Tenemos que transformar toda la labor científica, porque el método ya es misógino, el método ya es machista, el método ya es androcéntrico. Hay que transformarlo. Porque si nos vamos a regular por un método, caemos en la estúpida idea de que lo monometodológico es la manera de resolver. Ya estas afirmaciones provienen del grupo epistémico privilegiado de los hombres. Necesitamos cambiar toda la lógica de producción científica, la manera en cómo entendemos la institucionalización de la ciencia, la manera en cómo entendemos los procesos de validación de las teorías, la manera en cómo entendemos la construcción de las teorías, la manera en cómo entendemos qué es lo diverso y lo empíricamente positivo en nuestras prácticas científicas. Porque si seguimos jugando con las mismas categorías de relaciones y de interacciones, vamos a seguir produciendo la misma ciencia. Esta ciencia tiene su éxito, pero no es un éxito total. Esta ciencia logra comprender la realidad, pero no comprende todo lo que se puede comprender la realidad. Si aspiramos que la ciencia, y entre comillas, desde ese punto de vista, progrese, tenemos que incorporar todos los elementos necesarios que garantice este progreso. ¿Se entiende lo que está diciendo? Dice Harding, página 24-25. El punto de vista feminista tiene su origen en el pensamiento de Hegel sobre la relación entre el amo y el esclavo, y en la elaboración de este análisis aparecen los escritos de Marx, de Engels y del teórico marxista húngaro George Lukács. En pocas palabras, esta propuesta sostiene que la posición dominante de los hombres en la vida social se traduce en un conocimiento parcial y perverso, mientras que la posición subyugada de las mujeres abre la posibilidad de un conocimiento más completo y, por lo tanto, menos perverso. El feminismo y el movimiento de la mujer aportan la teoría y la motivación para la investigación y la lucha política que pueden transformar la perspectiva de las mujeres en un punto de vista, un fundamento moral y científicamente preferible para nuestras interpretaciones y explicaciones de la naturaleza y de la vida social. Las críticas feministas de las ciencias sociales y de las ciencias naturales, con independencia de que las expresen mujeres u hombres, se basan en las características universales de la experiencia de las mujeres, tal como se entiende desde la perspectiva del feminismo. O sea, incorporar la voz de las mujeres a la hora de leer el mundo. Eso es lo que dice la teoría del punto de vista. ¿Dudas, preguntas, interrogantes? ¿Plantear algún tipo de medida pragmática, digamos, para hacer posible esta incorporación? Sí, la voy a decir en un ratito porque voy a hablar Harding, que se posiciona al punto de vista, va a ofrecer algo. Entonces, ahora en la tercera parte de la clase hablo sobre eso. Pero estamos hablando del aspecto general, sería eso. Igual, del aspecto general, lo que va a proponer es permitir que las mujeres desarrollen sus propios métodos de trabajo científico. La manera de validarlo, la manera de desarrollarlo, la manera de comprobarlo, de testearlo, de divulgarlo. Muchas teorías del movimiento de ecología postcolonial parten un poco de estos debates. Cuando se habla... Partiendo de una sociedad
diferente. Las, O sea, este nuevo punto de vista se nutre exclusivamente de mujeres. el punto de vista feminista defiende en principio la incorporación de las mujeres. Pero para que esa incorporación sea efectiva, se tiene que hacer otro tipo de comunicación. Después, en la medida, se va incorporando otras cosas, por ejemplo, las afroepistemologías, por ejemplo, o las epistemologías latinoamericanas. Pero recordemos que yo señalé que vamos a dividir la reflexión dentro de dos ámbitos. Por un lado, del feminismo, y después, por otro lado, del racismo y pensamiento de colonial y colonial. Por eso estoy haciendo hincapié dentro del lugar de la mujer. No quiere decir que la propia Harding, al final, en los últimos capítulos, habla, por ejemplo, de las mujeres negras o de los otros géneros, ¿no? Va ampliando cada vez más la mirada. Pero estamos dentro empezamos la pregunta de ¿qué puede decir el feminismo, que es un pensamiento político, en la epistemología, ¿no? ¿Qué puede aportar? Entonces, bueno, ahí empiezan sus respuestas o sus análisis. Todas estas epistemologías van a tratar de apostar a la mayor inclusividad de los sujetos, ¿no? La mayor inclusión de los sujetos, en toda su diversidad. ¿Bien? Desde el empirismo hasta el posmodernismo. Lo van a hacer con distintos argumentos y distintas interpretaciones. Pero todas empiezan hablando desde la mujer. ¿Se entiende? Para darle un mejor perfil, las primeras intelectuales que son leídas y analizadas son todas mujeres blancas angloparlantes. Entonces ya te habla también un poquito de contexto y quiénes son los que pueden hablar y los que pueden participar del debate, ¿no? Pero bueno, para que uno vaya entendiendo, estamos en la década del 70 hablando nosotros. Claro, que se cuestione el punto de vista patriarcal no significa que este punto de vista, el principio feminista, también no sé, de cierta manera privilegiado en comparación con mujeres que no entran en el ideal. Claro. O mujeres que no entran en el ideal. Exacto. Sí, Pero sí. está bueno que acá por lo menos se reconoce, en mi opinión, que el punto de vista feminista no es neutro, sino que también es político. Claro. Que es más como, bueno, si somos neutros y seguimos el método correctamente, vamos a ser todos feministas. Sí. Pero el empirismo feminista va muy de la mano con la segunda ola del feminismo político. Entonces, nosotros estamos leyendo, no con el diario del lunes, estamos leyendo con el diario del jueves, o sea, estamos mucho después leyendo esto. Acá estamos hablando de un momento que estaban tratando de hacerse un lugar, estas lecturas, y en ese momento el empirismo feminista era el más fuerte, y tenía mucha potencia, era muy potable, porque lograba conservar lo que los conservadores querían conservar, pero lograba criticar y cambiar lo que era necesario criticar y cambiar. Esa era una cuestión. Harding no habla de manera peyorativa ni son estúpidos esto por pensar estas cuestiones, sino que dice que están posicionadas ahí y lograron cambios significativos. Pero, como dije hace un rato, la marginación continúa, se tiene que producir más y más teoría. Y la nueva teoría nos va permitiendo ampliar las cuestiones, ¿no? Inclusive Harding, 30 años después de su texto, dice ella misma va cambiando su postura. Yo lo que afirmé en este libro, ahora me doy cuenta que tengo que pensarlo desde este otro lugar, ¿no? Y algunos dicen que Harding en los últimos años está coqueteando más con el posmodernismo, ¿no? Pero bueno, ahí está la cosa, ¿no? La necesidad de, como los sistemas de opresión se siguen perpetuando, quizás de manera más sutil, quizás de manera más invisible, quizás de maneras más sofisticadas. Necesitamos construir teorías que logren calzar y apuntalar a estos elementos que nos pasan socialmente desapercibidos, porque inmediatamente naturalizamos los derechos que se ganan diciendo, listo, ya está, hemos llegado. No, pero vos podés decir que no, pero pensá la masa, ¿no? Pensá, ustedes todos son jóvenes, pero pensá una mujer de 50, 60 años, ¿no? Y dice, ya está, ¿no? Una maravilla, ¿no? Yo he visto, por las relaciones de trabajo que yo tengo, me he contactado con gente mayor de mi edad,
y que están muy satisfechos con la situación, ¿no? Dices, claro, ya tenemos los derechos que venimos luchando del aborto hace años, está, listo, resuelto, le hemos dejado una utopía a las próximas generaciones. Pero nosotros, que somos más jóvenes, quizás tenemos otra sensibilidad moral, ¿no? A eso es lo que digo. Y eso es lo que decía yo, quizás ustedes tienen otra sensibilidad moral que yo, a mí se me escapa, ¿no? Pero entendí que toda lucha y conquista se siente como se logró. Después se cae una reflexión crítica, como bueno, todavía queda Sí, remando dulce leche con 2 de cada diente. Bien, entonces ahora vamos a hablar, se me cambió la voz, el enfoque, es que como todavía estoy con la voz media hecha pelota, entonces se me cansa. El enfoque postmodernista. El enfoque postmodernista es el más, ¿cómo cuando hablas de romper? ¿Rupturista? No. Sí, no, rupturista, me gusta. Va a decir, todos los maravillosos desarrollos de la ciencia, las nuevas experiencias, por ejemplo, a través de las redes sociales, las nuevas experiencias sociales, digo, por ejemplo, a través de las redes sociales, han llevado a una disolución o eliminación de los prejuicios modernos, que el humano es diferente al animal, que el organismo es diferente a la máquina y que lo físico es diferente a lo no físico. Todas esas fronteras se han difuminado. El posmodernismo feminista nace de un optimismo. Hay suficiente evidencia para reconocer que esto es así, ¿no? Por lo tanto, todas las categorías que habíamos construido para determinar e identificar las subjetividades, hombre, mujer, europeo, rico, latinoamericano, son todas ficciones. Son ficciones. Nadie, ni siquiera el hombre más blanco, heterosexual, europeo que te encontres, cumple con esas categorías, porque uno es una pluralidad de perspectivas desde donde se observa o se estudia. Nadie es de manera pura lo que la categoría quiere adjudicarle. ¿Se entiende lo que dice? Por lo tanto, tenemos que abandonar, dada esta evidencia, la pretensión de que existe un punto de vista único, un punto de vista objetivo y un punto de vista válido. Esta es una crítica que hace el posmodernismo al punto de vista, porque el posmodernismo va a estar de acuerdo con el punto de vista de que el método está situado contextual y socialmente, y por lo tanto responde a intereses contextuales y sociales, y esos intereses son de grupos específicos. Va a estar totalmente de acuerdo, pero va a estar de desacuerdo de que los puntos de vista son privilegiados. Ni siquiera la mujer más empoderada, más estructurada, más liberada, logra representar la mayor de la justicia. O el hombre más machista o misógino, porque los puntos de vista son trasladables. Uno puede aprender las perspectivas del otro. Uno no está clausurado. No hay cuestiones únicas, objetivas o válidas. Lo único que hay es la experiencia de la realidad, que es tan infinita como las posibilidades de experiencia que existen. ¿Cuánta realidad existe? Igual a la cantidad de experiencias que podemos tener. Y la cantidad de experiencias que podemos tener es incontable por individuo e infinita como resultado por cada uno de nosotros. Ya el hecho de pensar en la individualidad, de que yo soy individuo, es entrar en categorías modernas, dice el posmodernismo. Entonces, los sujetos cognoscentes están claramente interpelados, influenciados, condicionados, ¿por qué no?, a sus contextos, a la situación cultural, institucional, familiar, biográfica. Pero nada de eso anula que puedan redefinirse o remodificarse.
Podés agarrar el más astringente de los acérrimos machistas y lo podés deconstruir y convertirlo en un aliade y ponerlo ahí frente a la marcha, ¿no? Eso es lo que dice el posmodernismo. Dice que y podés tener el más deconstruido y se puede convertir en un ogro terrible. Nada está resuelto. Nada está terminado. ¿Entiendes? Nada es una verdad de nada. No, a un posmodernismo, un posmoderno le vas a hablar de la verdad. No, te van a sacar, te decís, estás loco. ¿Cómo esta es la categoría de verdad o de falsedad? Claro, ustedes los modernistas son así. Nosotros los posmodernistas. No, yo no sé si soy posmodernista. Creo que Mariana es mucho más posmoderna que yo, más posmo. Entonces tendría como que tiene algo como... No, seguro, sí, claramente, pero yo sigo defendiendo que la realidad es independiente de nosotros, y algunos posmodernistas no se van a sentir muy cómodos con mi afirmación. La categoría de realidad es una categoría moderna. Entonces me van a decir, usted Parabano está claramente posicionado. Y yo voy a decir, no, usted no acepta el desarrollo de la ciencia. Y dice, yo lo acepto, lo que usted no acepta son las instituciones, y ahí nos vamos a las piñas. Ojalá se me diera un debate así, yo estaría encantado, porque si hay algo que me gusta a mí hacer es discutir. Siempre que las reglas de juego sean claras. Hay discusiones donde prefiero callar. Entonces, ¿qué hacemos? Porque esto es, hasta ahora, primero utilizar a favor el desarrollo científico. Pero no hablamos de qué aporte epistemológico se puede hacer, ¿no? Entonces va a decir que lo primero que tenemos que hacer es reentender todos los discursos científicos en estos códigos. Es decir, hacer un análisis hermenéutico, si quieren, crítico, una relectura de cada discurso, de cada teoría, de cada postulado científico, de cada modelo, de cada formalización, de cada lógica, de cada hipótesis, de cada propuesta, de cada regularidad de los fenómenos, de cada traducción de ingeniería o tecnológica en estos términos. En estos términos. Es una labor ya de por sí súper demandante, que va a durar quizás tanto como es la historia de la propia ciencia, y empezamos tarde, ¿no? Empezamos en el siglo XX. Bueno, y esta labor nos va a permitir, dice la perspectiva posmodernista feminista, ganar responsabilidad, porque nos damos cuenta desde qué perspectiva estamos mirando el mundo. Esta responsabilidad se va a traducir en una responsabilidad cognitiva, una responsabilidad epistémica. Y también, en la medida que vamos releyendo, nos vamos a ganar una segunda habilidad. O sea, ganamos la responsabilidad cognitiva y vamos a ganar la habilidad de transformar las perspectivas. Porque tengo que aprender la otra. Y para aprender la otra tengo que aprender sus códigos de verdad, de falsedad, de realidad, de apropiado, de inapropiado, de adecuado, de inadecuado, de normal, de anormal, etc. Entonces yo puedo, como un lienzo impresionista, ir sumando cada vez más trazos, que a la distancia aparece un paisaje y cuando me acerco son todas manchitas, ¿no? Y voy generando todos esos cuadros, ¿no? Una cuestión artística. Y acá está claramente lo posmodernista, porque no hay ciencia y arte, es arte, no es artificio, es una creación, ¿no? ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué nos ofrece epistémicamente? Nos ofrece un nuevo entendimiento de la ciencia, porque la ciencia tiene una nueva meta. Ya no puede ser la meta de la ciencia o comprender la realidad es un concepto moderno. Ya no puede ser la ciencia alcanzar la verdad es un método moderno. Ya la ciencia no puede ser progreso sociedad, porque progreso es un método moderno, no tiene sentido. La nueva meta de la ciencia es incluir toda la diversidad de perspectivas posibles. En este sentido hay un acuerdo posmoderno y punto de vista. ¿Bien? Se busca garantizar la comunidad de experiencias sobre el mundo.
Una ecología, dirían las epistemologías del sur. Leo página 26. El posmodernismo feminista niega los supuestos en los que se basa el empirismo feminista y el punto de vista, aunque también aparece en el pensamiento de estas teóricas la tensión del escepticismo posmodernista, junto con pensadores de la corriente dominante como Nietzsche, Derrida, Foucault, Lacan, Rorty, Cabel, Feyerabend, Gadamer, Wittgenstein y Unger. Unger no sé quién es, nunca supe quién es, no me pregunten, no tengo nada más pálida idea. Los demás los conozco, pero Unger, ni la curiosidad me llamó a buscarlo, no sé quién es. Dije, no lo conozco y ya está, sigo mi vida. Y movimientos intelectuales como el movimiento de la semiótica, de la deconstrucción, el psicoanálisis, el estructuralismo, la arqueología, la genealogía, el nihilismo. Las feministas comparten un profundo escepticismo respecto a los enunciados universales o los enunciados universalizadores sobre la existencia, sobre la naturaleza, la razón, el progreso, la ciencia, el lenguaje, el sujeto, el yo. Todo eso son ficciones. Este enfoque exige utilizar un fundamento adecuado para investigar las fragmentadas identidades que crea la vida moderna, feminista negra, socialista feminista, mujeres de color, etc. Requiere buscar la solidaridad en nuestra oposición a la peligrosa ficción. Fíjense, son ficciones contra ficciones. El problema de la ciencia actual es que es una ficción pero peligrosa. No estamos en contra de las ficciones, estamos en contra de la peligrosidad de las ficciones. Nuestra oposición a la peligrosa ficción de lo exclusivamente humano, léase aquí lo exclusivamente masculino, naturalizado y esencializado, y a la deformación y explotación perpetradas en nombres de esta ficción. Puede exigir que nos opongamos a los retornos fantasiados a la totalidad primigenia de la infancia, a las sociedades anteriores a las clases sociales o a la conciencia unitaria, anterior al género de las especies que han motivado las epistemologías del punto de vista. Desde esta perspectiva, la posmodernista, las reivindicaciones feministas solo son más aceptables y menos deformantes si se basan en la solidaridad entre estas identidades fragmentadas modernas y entre las políticas que crean. Para el posmodernismo feminista, ciencia política no son cosas distintas, es lo mismo. Pero acá está de acuerdo el posmodernismo con la teoría del punto de vista. Dice la teoría del punto de vista, la ciencia es política por otros medios. La ciencia es política por otros medios. Creo que tengo mi próximo tatuaje. Bien. ¿Qué pasó? El texto de Harry. Ah. Pero las citas son del texto. Página 20, la última que leí, página 26. Ah, sí. Bien, estamos acá, ¿se entendieron las tres perspectivas? Empirismo, punto de vista y posmodernismo. Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, crítica constructiva, crítica destructiva. ¿Color? ¿Hay un nuevo color? ¿O nos quedamos con el azul? ¿Verde no? ¿Cómo? Es que es muy bastardeado el azul acá, está muy pegado con una cuestión. Porque vos tenías dos banderitas, una azul y una verde, o el sandía celeste sería. ¿Querés que dé más contexto? Yo te lo doy. En el debate por el aborto, por una cuestión de simbolismo, se simplificó las lógicas en dos colores. Y vos veías gente con mochilas o ropa con banderas y pañuelos verdes o celestes. Claro, bueno, pero el imaginario, te hace el espectro. Yo veía a mis estudiantes, lo cual era muy gracioso ver estudiantes uno al lado del otro con colores distintos. Gente que se hablaba dejó de hablarse. Sí. Y uno iba a los asados de los domingos, o se juntaba con su familia o con sus amigos, y vos decís, qué ganas de pelear, y tirabas. A favor, en contra, y se generaba el debate.
Claro. ¿Qué quiere decir esa semilla celeste? Que la concepción se da... ¡Uy! Empieza todo el debate, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, nota al pie, de paso hacemos un descanso mental antes. Yo trabajo en el Superior San Martín, donde se le enseña a los y las futuras profesoras de nivel primario y nivel inicial, en ética y ciudadanía. Entonces les enseño lo que tienen que enseñar. Y uno de los contenidos son derechos del niño, niña y adolescente. Entonces yo les enseño la genealogía de dónde nace el concepto de derecho del niño, niña y adolescente. Y les muestro que recién, a partir de la década del 80, las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo desde cuándo se es niño. Porque es un debate. Porque si vos sos niño, por ejemplo, 2 meses antes del nacimiento, los derechos del niño te protegen. Y si sos niño 2 semanas después de la concepción, los derechos del niño te protegen. Y un niño no se lo puede matar. Entonces había un debate ahí. ¿Desde cuándo ponemos? Porque encima tenemos que dar los derechos de la maternidad y de la gestación. Es un debate hermoso eso. ¿Y ustedes qué creen? ¿Desde cuándo se es niño según...? No. Vamos a sacar todo. La solución fue la de los cagones. Cada estado decide cuándo es. Es esa la solución que tomaron. Por ejemplo, hasta que no se dio la ley del aborto, acá niños era desde la concepción. Entonces los derechos del niño operaban desde ahí. Ahora no, es la semana 14, 13, 14. Entonces, a partir de la semana 14 operan todos los derechos del niño. Así, ¡brrr! Es como que subió un nivel. Y sí, bueno, pero ese es el chiste, y por eso se luchó. Para mí, esta opinión de David Palavano no la tiene que compartir nadie. Hasta después de los 5 años, la madre todavía tiene derecho de hacer qué hacer con esa vida. Pero bueno, yo que soy conmigo. Ya después de los 6 años me da cosita, ¿viste? Pero hasta los 5 su personalidad no está formada. No lo sabe mucho de la vida, pero bueno. Pero bueno, ese soy yo. Cada uno de ustedes se siente cómodo. Pero... ¿Sí? Cuando haga ética y ciudadanía vamos a hablar de la eutanasia. Vamos a ver. Bueno, termina el break de ético-político y vamos sobre la propuesta de Harding. ¿Alguien tiene una pastilla o algo? ¿Una pastilla? A ver, si tengo una pastilla. No, algo para lamer y generar saliva. Mira, me dan un ratito que me voy a comprar agua porque se me va a secar la garganta y voy a... Está acá. Bueno, hemos visto las 3 perspectivas que categoriza, presenta y sintetiza Sandra Harding. Todas estas tratando de responder qué puede ofrecer el feminismo dentro de las preocupaciones epistemológicas. Siguiendo con estas pequeñas caricaturas que yo he hecho, el empirismo nos ofrece un ojo agudo a los sesgos institucionales. La teoría del punto de vista nos obliga a aceptar la necesidad de invitar a otros interlocutores porque lo que nosotros vemos del mundo no es suficiente. Y el posmodernismo nos obliga a que inclusive la manera en cómo invitamos puede ser violenta porque quizás uno cree que está convocando y en realidad está expulsando. Entonces tengo que rever hasta mi propio discurso, ¿no? Entonces tenemos como esas 3 grandes lecturas dentro del discurso científico que es... Nos gusta o no nos gusta, y esto concuerda en las 3 epistemologías, el discurso que más ha impactado desde la modernidad en las sociedades contemporáneas.
el discurso vigente, el que más se repite, el que más se replica, el que más se financia, el que más lugar ocupa en las calles, en las instituciones de formación, es el discurso científico. Entonces, seríamos imprudentes, ingenuos, pero también malos profesionales si no le prestamos atención a ese discurso, porque es el que más se habla. Si ustedes han visto los debates presidenciales, nuestros futuros presidentes debaten en términos supuestamente científicos. Entonces, inclusive en otros aspectos aparece hasta en los discursos publicitarios, en los discursos de la cancha, en los discursos del arte. La ciencia está ahí operando, ¿no? Como referente, como antítesis, como justificación. Por lo tanto, la manera en cómo el conocimiento científico se ha construido también se quiere replicar. Las organizaciones de la ciencia también se quieren replicar. Las maneras en cómo las interacciones científicas también se quieren replicar. Entonces, si no las analizamos, esto es como una mancha de aceite que se va corriendo y no la podemos parar. Entonces, las tres epistemologías feministas están de acuerdo a eso. Tenemos que ver estos discursos, estos símbolos, estos conceptos, estas categorías. Entender que las teorías están infradeterminadas, por debajo hay ciertas determinaciones, por debajo hay ciertas determinaciones de ciertos sujetos privilegiados, de ciertas teorías, sesgos, metodologías, etc. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Frente a todo eso, Harding, fiel a lo que está haciendo, dice, me tengo que posicionar, no puedo escupir todo esto y luego decir, arréglense muchachos. No, tengo que ponerme en un lugar. Y ese se pone en un lugar. Se pone en el feminismo del punto de vista. Ahí dice, yo considero que es la mejor propuesta. ¿Tiene una crítica entonces al feminismo moderno? ¿Es una afirmación o una pregunta? Sonó como, ¿tiene una afirmación? Eso te lo dice, ¿quién soy yo para discutir sus afirmaciones? No es una crítica en el sentido de ustedes se equivocan en esto, porque Harding tiene una cuestión que a mí me gusta, o de lo que yo busco en los epistemólogos, que es la actitud dialogista, busca el diálogo, ¿no? A mí los filósofos, filósofas, intelectuales que me interesan son siempre los dialoguistas, ¿no? Por eso Kitcher me gusta, porque convoca el diálogo. Morín no me gusta porque no convoca el diálogo. No son cosas mías, no, cada uno de ustedes sabe. Y Harding es así, busca el diálogo, pero dice, yo dialogo desde aquí. Lo primero que esto es una cosa que a mí me encanta de Harding. Yo no sé si estoy de acuerdo, pero es muy agudo, es como, había que pensarlo. Va a decir, primero rompamos la lectura de que el modelo de las ciencias es ciencias naturales y que encima el mejor ejemplo de ciencias naturales es la física, ¿no? Rompamos la idea de la física paradigmática. Y va a decir, y dice, yo tengo varios y le voy a decir por qué. No dice así, pero yo leo entre líneas que dice eso, ¿no? Porque va a decir lo siguiente, dice, la física no es ningún buen modelo para la ciencia en general, pero ni siquiera para la propia física. Eso me encantó. Dice, la física no es modelo ni para la propia física. Dije, ok, a ver. El título es genial, ¿no? Porque decime si no te atrapa. Voy a decirle, ahora quiero saber por qué. Entonces va a decir, lo que hace la física trabaja con modelos simplistas de la realidad, como reconstrucción del sistema solar, el sistema cuántico, el sistema evolutivo, donde no considera otras complejidades, por amor a esta neutralidad a la que aspira la física. Pero todo el mundo sabe que nada está aislado de nada. El sistema solar no es un sistema solar que está aislado de su galaxia. Entonces, de entrada, lo que hace la física es ignorar
que está reproduciendo el modelo de las ciencias sociales, que las ciencias sociales presupone que sus objetos de estudio son complejos y que hace recortes necesarios para poder entender esa complejidad, pero siempre luego para poder relacionarlos con la totalidad. Cuando estudias ciertos aspectos sociales, dice, bueno, vamos a ver primero la cultura, después el lenguaje, pero el lenguaje no se entiende sin cultura, y la cultura no se entiende sin lenguaje, y el lenguaje y la cultura se entiende sin la institución, y la institución no se entiende sin la historia no se entiende sin el contexto político, esas cuestiones que hacen las ciencias sociales, la física lo termina haciendo, pero lo hace no porque ella misma dice que es propio, lo hace porque replica el modelo de las ciencias sociales. Para Harding, el paradigma de la ciencia es el social. Lo cual a mí me parece una genialidad de argumento. No sé si estoy de acuerdo, pero el argumento es muy difícil de rebatir. Porque la física y las ciencias naturales cada vez más hablan de interdisciplinaridad, de transdisciplinaridad, de multidisciplinaridad. Y las ciencias sociales dicen, eso lo vengo haciendo yo desde hace rato. O sea, estás haciendo lo que yo hago. O sea, para que la física sea mejor física, tuvo que aceptar que no era un buen modelo para ella. ¿Se entiende? Ahora, si entendemos esto, ¿estamos hasta acá? ¿Se entendió el argumento más o menos? Podemos estar o no de acuerdo, pero el argumento es claro y bastante conciso. Si es así, si la ciencia es el modelo de las ciencias sociales, por lo tanto, la actividad productiva de conocimiento jamás va a estar libre de valores. Jamás va a ser una actividad desinteresada. Siempre va a responder ¿a qué? A los condicionantes y causas sociales. ¿Por qué se hace esta física? ¿Por qué se hace la física cuántica? Y bueno, porque hay un contexto social que la motiva. Y acá Harding cita a Forman, creo que se llama Forman, el historiador, no me acuerdo, pero me acuerdo el nombre del libro que cita, que dice el desarrollo de la física cuántica en la República de Weimar. ¿Saben cuál es la República de Weimar? La República de Weimar, como el periodo de guerra. ¿Dónde queda Weimar? ¿Dónde queda Weimar? Era una. Se llamó a la República Alemana. Exacto, Alemania. ¿No? Claro, Alemania se transformó en la República de Weimar, ¿no? La Alemania que perdió la Primera Guerra Mundial. La Alemania que tenía que pagar la deuda de guerra. Y de hecho fue uno de los estados más progresistas en ese momento. Claro. Que después técnicamente terminó. Los locos años 20. Bueno, y ahí se da un clima, dice, creo que Foreman, el libro que cita Harding, dice que se genera, como perdió una guerra, un clima hostil ante la ciencia. Porque Alemania va a la Primera Guerra Mundial con sus tanques maravillosos que había desarrollado, ¿no? Con lo que había progresado. Entonces había una lectura positivista de sentido comtiano en la Alemania pre-Primera Guerra Mundial, que lo llevó a la Primera Guerra Mundial en la fe del progreso y que perdieron. Entonces, en la cultura se generó instituciones socialmente un clima hostil ante la física del momento. Entonces, los físicos que a ese momento eran los representativos de la física del momento tuvieron que cambiar su discurso, dice. No me acuerdo si Foreman, el historiador. Y por lo tanto pasaron de defender una física hiperracionalista a una física contraintuitiva. ¿Y cuál es la física contraintuitiva por antonomasia? La física cuántica, la que acepta la incertidumbre, la que acepta el caos, ¿no? Entonces, la tesis del historiador es que el clima hostil motivó a una línea de investigación que fue fructífera, que podría no haberlo sido, que fue fructífera. Entonces, va a decir Harding, ahí se entienden los condicionantes y las causas sociales. ¿Se entiende lo que está diciendo? O sea, hubo un contexto en específico. Si no, hagamos otro salto con el proyecto Manhattan y la bomba nuclear. ¿Por qué se hace ese desarrollo? ¿Cuál fue el contexto? Un contexto bélico, ¿no?
Piensen en todos los desarrollos científicos relevantes, en dónde sucedieron y qué pasaba social y culturalmente en ese momento. Y siempre van a ver que hay momentos de vorágines de cambio. El Renacimiento, ¿no? Cuando se pone el Renacimiento, un momento donde Italia y Venecia están en su máximo esplendor, en su máximo poder militar, político, y había plata raudales para poder financiar distintos proyectos, ¿no? Y después la caída, ¿no? Y se traslada a todos esos intelectuales a otros círculos, ¿no? Entonces, lo que va a decir Harding es que la ciencia no está libre de valores, no es desinteresada, y los intereses lo que siguen son intereses sociales y culturales. ¿Por qué en Latinoamérica queremos el tipo de ciencia que queremos? Por los intereses que tenemos, por las necesidades que tenemos, por las preocupaciones, por los discursos que hemos aprendido a construir sobre nuestras necesidades e intereses. Entonces, hay una ciencia, dice Harding, toda una construcción de cuál es el discurso que se va a reproducir y cuáles son los bienes que ese discurso nos va a garantizar si llega a buen término. Mayor tecnología, el avance en la sociedad, mayor comodidad, lo que sea. Y en ese proceso, dice Harding, opera una generización, es decir, una clasificación de los individuos mediante categorías de género. Estos géneros empiezan a establecer o imponer y regular conductas, límites, posibilidades de los sujetos cognoscentes. Entonces, la ciencia termina expresando en sus instituciones un proyecto social específico que responde a un contexto histórico-cultural y que define la agenda del trabajo científico, el orden de qué individuos científicos pueden participar, el reconocimiento. La ciencia se modula, dice Harding, se guía, se define por las relaciones tensas entre lo político y social. Y ahí se entiende de vuelta la frase: la ciencia es política por otros medios. Los problemas sociales son problemas de la ciencia. ¿Se entienden? ¿Se entiende más o menos? Entonces ahí va a hacer la propuesta, dice, si esto es así, creo, dice Harding, o apuesto a la necesidad de la objetividad científica. Porque Harding cree en la objetividad científica, pero ¿por qué lo que cree? Porque, dice Harding, sería tonto no creer en la objetividad, porque la ciencia ha logrado poner un hombre en la luna, ha logrado crear vacunas, algo acierta en su descripción del mundo. Volvamos a la lógica del punto de vista. La ciencia que hicieron los sujetos epistémicos privilegiados acceden a una dimensión de la realidad. ¿Cuál es el problema? Que no acceden a toda la dimensión. Entonces, esa ciencia ha producido una objetividad, pero una objetividad débil, dice. Una objetividad débil. ¿Por qué es débil esa objetividad? Porque esa objetividad es el acuerdo de un grupo de gente que comparte los intereses y las preocupaciones. Necesitamos hacer, ella dice, una objetividad fuerte, donde gente que esté en desacuerdo en los intereses y preocupaciones genere acuerdos sobre el mundo. O sea, vos y yo que vemos de manera totalmente distinta por nuestro punto de vista al mundo, coincidimos en esto. Si logramos que distintos puntos de vista coincidan sobre la realidad, eso es una objetividad fuerte. Porque ninguna de las dos partes, o las tres partes, las 10 partes, no pueden negar esa realidad. Ahora sí, porque la objetividad es débil, entonces podemos negar montonazos de afirmaciones que se hacen sobre la ciencia. Pero es esperable lo que va a decir Harding, una ciencia feminista, una ciencia de la mujer. Mujeres haciendo ciencia, pero no mujeres haciendo la ciencia de los hombres, mujeres haciendo ciencia para las mujeres. Una ciencia feminista. ¿Bien? ¿Cómo se logra la ciencia feminista? Cambiando las estructuras de los discursos que modelan, guían las prácticas científicas. Y ahí va a decir Harding que va a ser necesario ver qué metáforas definen
a las prácticas científicas. Esto lo tengo fresco porque lo estaba leyendo hace poco para mi tesis. Como yo estudio las metáforas, quizás las primeras corrientes epistemológicas que se centraron en las metáforas fueron las feministas, porque estudiaban las metáforas de género, ¿no? De hombre y mujer científico, ¿no? Entonces, la primera bibliografía que hay que leer es eso. Es como que no lo podés evitar, es el tema que hay que leer. Pero hace poco estuve releyendo a Harding y explicaba primero de que podemos ver como 3 niveles de uso de la metáfora para poder entender esta ciencia femenina. Podemos entender la metáfora como proceso de generización de las personas y del mundo. Dice de los sujetos y de los fenómenos. Entonces ella habla de cómo cuando surge la ciencia moderna aparecen metáforas de carácter sexual que dividían a la naturaleza como lo femenino y al conocimiento como lo masculino. Entonces ahí está el clásico ejemplo de Bacon. Si quieren yo se los paso porque las citas son terribles. Bacon, ¿no? Francis Bacon, el fundador del nuevo orden científico, donde Bacon promueve una idea de un matrimonio entre el científico hombre y la naturaleza mujer, pero la mujer en este matrimonio, la naturaleza, tiene un carácter servicial y tiene que dar sus secretos al hombre a través de la fuerza dominante y perforadora del hombre. Es una metáfora de violación, sí, para que quede claro, ¿no? Una metáfora de violación. El hombre tiene que violar a la naturaleza porque la naturaleza no te va a dar los secretos. Dice Bacon, como una doncella virgen, no te lo va a dar. Y si no podés coquetear, tenés que hacer una metáfora horrible. Entonces esa metáfora es la decisión. Y encima uno dice, bueno, eso fue Bacon. Bacon, el contexto. Dice Harding, eso es un error, porque los epistemólogos contemporáneos también hacen. Entonces, en un momento nombra Feyerabend, y digo, Feyerabend. Entonces voy al artículo que menciona, que es del 74 creo, y dice Feyerabend que hay que hacer a la naturaleza como una gatita caliente en vez de un dragón, ¿no? Una gatita caliente de un dragón, de una dragona, todo femenino. Y él dice que si logramos hacer la ciencia como él propone, Feyerabend, anarquista, toda la bola, vamos a tener como un gatito que se va a florear sobre nosotros, ¿no? Y habla de una cuestión de una mujer. Y vos decís, joder. Ese es el primer rol de la metáfora. El segundo rol de la metáfora, si quieres se los paso al artículo, está en inglés, pero está. Le digo, de último le paso el párrafo. Ahí está. No hay manera, no hay forma de esquivarlo, es como hijo de su madre. El segundo nivel tiene que ver con la generalización, el otro tiene que ver con la reinterpretación de las teorías. Ciertas teorías con ciertos sesgos metafóricos interpretan a la naturaleza en base a eso. Por ejemplo, se considera que el espermatozoide que nada hasta el óvulo es activo y el óvulo es pasivo porque recibe el espermatozoide, ¿no? Pero esos son sesgos. O sea, esa idea de actividad o de pasividad. Encima, los avances biológicos contemporáneos han señalado que el óvulo lo que hace es clasificar los espermatozoides. Entonces, está haciendo una posición, si seguimos con la lectura activa-pasiva, haciendo una discriminación de esto sí, este material genético no, bla, 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 ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Históricamente se ha interpretado así. Es el espermatozoide que viaja hasta cosas. Entonces, estas lecturas son otro grupo de metáforas que explican la naturaleza en términos sexistas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y el tercer orden es la construcción de nuevas metáforas. Metáforas que rompan estas dualidades, que son parte de que sería la ciencia feminista, ¿no? Y acá ella propone metáforas de carácter tectónico o de carácter marítimo, es decir, las mujeres en la ciencia están como en esa metáfora del barco. Están en un barco, en el medio del mar, y las únicas maderas que tienen para arreglar el barco roto son las maderas del propio barco. Entonces, tienen que aprender a reutilizar la madera. Esa es dice Harding, ese es el problema de las mujeres en la ciencia. Están en una ciencia que ya está rota por su misoginia, por su androcentrismo, por su machismo,
pero no tiene otros instrumentos que eso. Entonces tiene que reaprender a utilizar sus discursos y sus prácticas para que el barco llegue a la objetividad fuerte que es la meta. ¿Se entendió? ¿Por qué le llama objetividad fuerte? Porque personas que están en desacuerdo acuerdan sobre esto. Si a vos te gusta Señor de los Anillos y a mí me gusta Señor de los Anillos y leemos el Señor de los Anillos y decimos qué bueno que está Señor de los Anillos, la mejor obra del mundo, es débil porque los dos cumplen nuestros intereses. Ahora, ella que jamás leyó el Señor de los Anillos, que odia a Señor de los Anillos y le hago leer el Señor de los Anillos y dice, che, está bueno, en serio, eso es fuerte, porque inclusive las personas que estaban de entrada en desacuerdo acuerdan esto. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva, color? Yo no sé si entendí bien la cosa de eso, la objetividad fuerte, porque recién había entendido que era que podamos compartir una visión del mundo más allá del propio interés. Pero a veces los intereses están arribados a la visión del mundo. Como visiones alternativas van generando como un diagrama de Venn. Este punto sería la objetividad fuerte. ¿No? Entonces volvemos hombres, mujeres, no binarios. ¿No? Esta ciencia responde a los intereses, pero acá hay algo que esto es objetividad débil. Bueno, gente, ¿estamos claros?